Hola mis amigos, amigas de Webmaster, bienvenidos a esta entrega del canal donde vamos a hacer un video tutorial bastante resumido, bastante sencillo, pero con el que vamos a saber cómo comprar seguidores en TikTok en una de las plataformas más seguras que he podido experimentar. Así que para ello vamos a ir rápidamente a esta plataforma que se llama youtulin.net. Ingresamos, vamos a ir a buscar el servicio que necesitamos. Aquí en esta plataforma pues se encuentran diferentes opciones para el tema de seguidores, para el tema de redes sociales o de impulsar redes sociales, tanto para Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii. Bueno, en fin, hay diferentes opciones para diferentes plataformas, diferentes servicios. Hay servicios incluso como el de acompañantes para transmisiones en vivo, tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram, pues para hacer ese tipo de transmisiones que no se vean esas transmisiones así como muy solitarias, pues acá podemos también adquirir personas para que nos acompañen en esas transmisiones en vivo. En fin, hay una serie de servicios que los veremos en otros videos, pero vamos a hacer este tutorial directamente desde la pantalla del celular. Para ello vamos a ir acá, vamos a ingresar acá a la plataforma, ya de vista de celular, vamos a buscar acá servicios TikTok, vamos a darle clic ahí, aquí vamos a buscar el servicio que necesitamos. Para este video pues vamos a hacer el de compra de seguidores en TikTok. Vamos a darle clic acá y aquí vamos a seleccionar las opciones que nos indican tipo de seguidores. Pues vamos a darle aquí seguidores reales. La cantidad, vamos a darle aquí una cantidad de 100 para hacer esta prueba y vamos a pegar aquí el nombre de usuario. Este es el nombre de usuario o el link de la cuenta de TikTok. Voy a abrir la cuenta de TikTok. Aquí está. Aquí está la cuenta de TikTok. En lo posible, según las recomendaciones que nos indica YouTube, es que las cuentas estén creadas con un cierto tiempo de anticipación, porque si la cuenta está muy reciente, es posible que genere inconvenientes al momento de la indexación. Entonces lo ideal es que tengan al menos unos 8 o 15 días ya de haber sido creadas. Aquí voy al perfil, copio este que es el nombre del usuario y luego voy aquí a la página de YouTube y lo pego. Este es el usuario que necesito que me indexen 100 seguidores. Aquí nos aparecen. Aquí en la parte de abajo, pues yo estoy en Colombia. Aquí yo puedo cambiarle la moneda para que me aparezca el valor en pesos. Luego de ello, pues ya le voy a dar aquí pagar. Si no, o si necesito de pronto otro servicio, pues le voy a añadir al carrito y sigo buscando otro tipo de servicios. Vamos a darle aquí, en este caso, pagar. Aquí, pues sencillamente ingreso mi correo electrónico, los nombres y teléfono, opciones de pago. Yo voy a seleccionar que estoy acá en Colombia, espero un momento. Acá me da diferentes alternativas. Yo lo voy a pagar en este caso con, bueno, si necesito pagar con tarjeta, pues selecciono esta que es la opción de tarjeta. Esta también creo que es opción de tarjeta. Aquí abajo hay una pequeña descripción, pero en mi caso yo voy a pagar con esta opción que a mí se me facilita mucho más. Acepto términos y condiciones y le doy realizar pedido y realizo el pago de mis seguidores. Vamos a esperar a ver cuánto nos tarda en incrementar los seguidores que tenemos en la cuenta. Esperamos un momento a que me den la confirmación. Listo, aquí ya está. Dice que ya el pago está realizado. Solo activaremos el pedido enviando el soporte de pago. Voy a hacer este envío de soporte de manera interna y ya, eso es todo lo que tengo que hacer. Solamente tengo que esperar a que mi cuenta de TikTok, que es esta, que tiene 0 seguidores, 0 likes, 0 me gusta, comience a ser indexada. Ya vamos a mirar a ver cuánto tarda. Normalmente el correo que nos llega nos dice que puede tardar hasta 72 horas la indexación de la compra que nosotros hagamos, pero la mayoría de las veces es un tiempo mucho más corto. Así que vamos a esperar para ver si nos comienzan a indexar de una vez los seguidores. Bueno, ya han pasado aproximadamente unos 20-30 minutos desde que realizamos la compra y ya se comienzan a ver los seguidores reflejados en la cuenta. Aquí ya llevan 51, voy a actualizar, ya llevan 104. Bueno, ya van incluso más de los que adquirí. 106, volvamos y actualicemos. 107, aquí 109. Bueno, ya ustedes pueden ver ahí cómo se incrementan los seguidores. 111, volvemos y actualizamos. Esperamos un momento a ver si siguen subiendo. 114, bueno, normalmente siempre nos cargan más de los que pedimos, al menos una fracción más, un porcentaje más. Bueno, ahí ya tienen ustedes cómo es que se realiza el proceso de compra de seguidores. Las cargas son bastante seguras, según las pruebas que he estado haciendo con estas cuentas, pues son bastante buenas. Los seguidores permanecen en el tiempo. Otra cosa que podemos ver fácilmente es que los seguidores, ya una vez estén cargados, ya me llegaron 114 de los 100 que compré. Ingresamos, acá están los nombres de las personas que siguen.
pues son nombres, digamos que entendibles, son de personas, digamos que Wilson, por ejemplo, Jones, Lawrence, Castillo, Natacha Mejía. Bueno, son nombres como latinos o al menos bastante entendibles. Eso es otra de las grandes ventajas que se tienen. Y este es el proceso, así que bueno, ahí les dejo este video. No olviden seguir el canal de Webmaster, apoyarme con un like que me serviría bastante. Y nos vemos en la presentación del siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.